Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Segunda de Samuel, capítulo 6, un libro que habla del reinado de David, del pacto de Dios con David. Hoy en el capítulo 6 vamos a ver cómo David intenta llevar el arca que está en la casa de un sacerdote que se llama Abinadab y llevarla a esa ciudad que acaba de conquistar, que la tenían los jebuseos, que se llamaba Jebús, y ahora David le pone el nombre de Jerusalén. También se llama Sión y también se llama casa de David. David dice, es correcto que el arca que simboliza la presencia de Dios con su pueblo, es correcto que esté en Jerusalén. Y entonces intenta llevársela, porque hace 2 intentos, uno es fallido, intenta llevársela a Jerusalén. Ve el capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y entonces se levantó y partió de Baala de Judá, que no, el arca estaba en Kiriat Jearim. Por eso es importante que usted también lea Crónicas. Las cosas que se omitieron en Segunda de Samuel están en Primera de Crónicas. Y las cosas que se omiten en el Primero y Segundo de Reyes están en Segunda de Crónicas. ¿Dónde estaba el arca? ¿En Kiriat Jearim o en Baala de Judá? Es el mismo lugar. Si usted se va a Crónicas, Baala es Kiriat Jearim. Ahí la tuvo un buen tiempo Abinadab, que era un sacerdote. Dice que todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de él. Y dice la Biblia que pusieron el arca sobre un carro nuevo, error grave. Usted recuerde que el arca no se debería de transportar en un carro jalado por bueyes. Esa es una forma filistea, en que los filisteos llevaban a los dioses a la guerra. Tiene muy buena intención David, pero David ignora, o si lo pasó por alto fue muy grave porque le va a costar la vida a alguien, lo pasa en un carro nuevo. Desde ahí creo que el corazón de Dios no está de acuerdo, no está contento. Sin embargo, Dios deja pasar esto. Y entonces al llegar a un collado, mucha piedra, el carro empieza a balancearse. Y en un momento, al parecer, el arca estuvo a punto de caer. El arca representa la presencia de Dios. Iban 2 muchachos. Uno iba tirando a los bueyes, Ahío, y el otro era Usa. Al parecer son nietos de Abinadab. La gente va cantando. David bailaba con todas sus fuerzas, con tamboriles, instrumentos de cuerda. David estaba feliz. David tiene un gozo especial que creo que el que es creyente lo tiene. David tiene un gozo especial que Mical no lo tiene, su esposa. Un gozo especial porque el arca que simboliza la presencia de Dios va a entrar ahora sí a su casa definitiva, Jerusalén, Sión. David tiene en su corazón esa cosa de que no puede contenerse y se pone a bailar. Dice la Biblia que con fuerza. David era un hombre joven aún y de pronto el arca empieza a bambolearse. Tanto que se teme que vaya a caer. Usa, que es el muchacho que va atrás, al ver que el arca se va a caer, dice que la sostiene con su mano y el furor de Jehová se vino contra él. Y ahí mismo cayó muerto Usa. David interrumpe la fiesta y se pone triste y pregunta, ¿cómo será que voy a traer el arca a la casa de Jehová? Lo que hace David es dejar el arca en la casa de un hombre que se llama Obed-Edom Geteo. Ahí la dejó 3 meses, en lo que él pensaba que es lo que había salido mal. Yo quiero llevarlo a una cita, Números 4:15. Para que vean que estaba prohibidísimo tocar las cosas santas. ¿Y qué más santo que el arca de la alianza? Y le voy a pedir a alguien que me lo lea. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. Números 4:15 dice de que había 3 grupos levitas que se encargaban de desensamblar el tabernáculo y ensamblarlo. Los coatitas se encargaban del mobiliario.
pero dice que tenían que cubrirlo con esas capas que tenía el tabernáculo. Y estaba prohibido tocar el arca. Te guardarás de tocar cosa santa. Usa, al ver que el arca está cayendo, tiene la buena intención de que el arca no se caiga, pero al tocar eso, la ira de Dios se vino contra él y murió. ¿Qué enseñanza podemos sacar de acá? Que Dios no premia la buena intención. Tú no te vas a salvar con la buena intención. Tú te vas a salvar con el conocimiento que tengas escritural en Cristo, que va a engendrar en ti fe en la sangre de Cristo, y con ese buen conocimiento de la Biblia, tu actuar va a ser ético y moral. Dios no premia la buena intención, sino la intención dirigida por la Escritura. Yo no sé qué diga la Biblia, pero yo sé que haciendo buenas obras, Dios me va a calificar bien y me voy a ir al cielo, porque no soy un hombre malo, gravísimo, que no sepa lo que Dios dice, sino que tú pienses que la salvación es como tú dices, por obras. Y no le pego a mi esposa, le doy dinero, trato bien a mis hijos, nunca le he robado a nadie, yo me voy a salvar. Déjame decirte que la Biblia dice que no, que uno se salva por la fe en Jesucristo, no por obras. Dios no premia tu buena intención. Yo no le pregunto a Dios si Dios quiere que salte, nada más le digo qué tan alto quiere que salte. Eso se lo escuché a un hermano pentecostal. No es posible. La Biblia no ampara eso. Ah, caray, entonces no importa la opinión de Dios, no importa lo que Dios dice, que debe uno ser sobrio en el culto. David bailó en la carretera, en el camino, no bailó en el templo. Dios no premia tu buena intención. Usa tuvo la buena intención, pero ignoró, pasó por alto lo que Dios decía, que no deben tocar cosas santas. ¿Y qué cosa más santa que el arca? Hay un libro muy famoso que se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, el doctor Dobson. Y él pone este ejemplo. ¿Cómo este muchacho Usa, con esa buena intención, muere? Y más adelante, cuando veamos reyes, hay un rey que fue malísimo y muere tranquilo, rodeado de sus hijos. Un hombre tan malo y muere tan sabroso. Y este muchacho, que quería que el arca no se lastimara, muere en ese momento. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Para nosotros, el sentido humano, pero Dios es más allá de nuestros pensamientos. ¿Queda claro que Dios no premia la intención? Hay muchos que creen que se van a salvar porque reciben la Eucaristía y ya están salvos. Esa es su buena intención, pero es un error. Y el domingo llegan ya tranquilos a la casa porque ya recibieron el cuerpo de Cristo y se sienten salvos. Les va a pasar lo de Usa. Para eso están los sacerdotes y los pastores, para que nos enseñen. No, puede haber un sacerdote malo, puede haber un pastor malo, y te puede enseñar una mentira. Tú tienes que ir a la Biblia y escudriñar, porque es tu salvación. David se lleva esa gran lección y dice, ¿qué hice mal? No le salió bien a David el llevar el arca a Jerusalén y la deja con Obed-Edom. Y resulta que la casa de Obed-Edom fue prosperada. Todo le empezó a salir bien a Obed-Edom Geteo. Tanto que David dice, vamos a hacer el segundo intento, ahora sí ya viendo las escrituras, y llevárnoslas a Jerusalén. Aquí se puede tomar otra enseñanza. Hace poco vi un video donde en una iglesia pentecostal se abre la puerta de atrás y entran como 4 personas vestidas de blanco cargando un arca hecha de madera. Y empezó toda la gente a bailar, a remolinear, a darle vuelta. Estaban como David, llenos de gozo. Y todo con el deseo de que Dios les prosperara, porque iban a tener el arca. Eso es sacar las cosas de contexto. Lo que David hizo fue algo histórico, no es para que lo estemos repitiendo. Algo entendí de la religión católica romana, que ellos también hacen abdicaciones, que se abdican en un tiempo en una casa a una virgen y los va a bendecir. Eso es antibíblico. David trae el arca finalmente a Jerusalén. Todo también está en Crónicas. Por ejemplo, esto que voy a leer está en Crónicas 15:1 a 16:6. Dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Nada más que ahora, en lugar de llevarla en un carro, jalado por bueyes, como la Biblia lo dice en Levítico y en Números, son los coatitas, los levitas, los que se ponen una vara y la meten en las argollas sin tocar el arca y la empiezan a cargar. Y David hizo holocausto, sacrificó un buey, sacrificó un cordero engordado. Kiriat Jearim está como a 18 kilómetros de Jerusalén. Esos 18 kilómetros David
nuevamente el gozo de que el arca, que simboliza la presencia de Dios, va a entrar a Jerusalén, nuevamente a danzar. Esto le da pie a muchos hermanos a meter danza en las iglesias. Y ya ve a unas mujeres ahí pandereteando y dicen que es hebrea. Si usted es muy bailarín, baile en su casa. El caso es de que David entra a Jerusalén danzando. David no quiere quedar bien con nadie. No, David está tan gozoso de que la presencia de Dios esté ahí en la ciudad que se pone a bailar. Entran a Jerusalén, a Sión. Y desde ese castillo hermoso que tiene David está el rostro de Mical, su primera esposa, hija de Saúl. Y Mical observa y lo despreció, se enojó. Mical es muy como Saúl, no ama a Dios. El problema no es si David baila o no baila. El problema es la amargura de Mical. Mical está enojada porque David está bailando. No le importa si el arca está entrando en ese momento o no está entrando a Jerusalén y lo que significa. Mical está enojada porque David danza. Ese es el gran problema de Mical, que no amaba a Dios. Y yo le digo que David es un hombre salvo, porque era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Como adultera y manda a matar al esposo de con la que adulteró. Aún con todo, Dios lo perdonó. Y le digo, para mí David es salvo. Cuando uno sabe que uno ha sido elegido desde antes de la formación del mundo, y después de haber sido un borracho, un alcohólico, un hombre que andaba metido en problemas, en adicciones, ahora eres un creyente, eres un pastor, eres un predicador, eres un hijo de Dios, viene a ti un gozo como el de David, que no necesariamente se externa con un baile. A veces leyendo la Biblia tú lloras y oras y es una manera de gozarte. El gozo de la salvación. Ama a Dios, adora al Rey de Reyes, a Jehová. No conforme con esto, Mical lo confronta. Vamos al versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y salió Mical a recibir a David. Mire con qué sarcasmo le habla. Cuán honrado ha quedado hoy el rey, ¿no? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y David se defiende y le habla con el mismo sarcasmo y le dice, estoy bailando con tanto gozo porque Dios me eligió a mí y eliminó la casa de tu padre, Saúl. La Biblia dice que esta mujer jamás tuvo hijos. Pasemos al capítulo 7. Pacto de Dios con David. Dios es tan grande, Dios es tan santo, la persona de Dios es tan maravillosa que es difícil que se relacione con su creación, que es pecadora. Por eso a Dios le ha placido relacionarse con su creación a través de pactos. Tenemos varios pactos. Algunos dicen que el pacto de Dios con Adán y Eva no existe. En Oseas hay un versículo que dice que sí, Dios le dio un pacto a Adán y Eva, un pacto de obediencia. De obediencia te va bien, desobediencia te va mal. Entendiendo eso, entonces creemos que hay un pacto primero, que es el pacto con Adán y Eva. Hay un segundo pacto. ¿Cuál es ese? Con Noé. Jamás volveré a destruir la tierra con agua. ¿Sí han visto el arco iris? ¿Ese quién lo puso? Pues lo puso Dios como una señal que jamás volvería a destruir la tierra con agua. Años después hay otro pacto con Abraham, el pacto de Dios con Abraham, y te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Después de ese hay otro pacto con Moisés ahí en el monte, y Dios da la ley mosaica, que es un pacto de obediencia. Si me obedeces serás bendecido, si me desobedeces, Deuteronomio, serás maldecido. Este es el pacto mosaico. Y ahora el que vamos a ver en el capítulo 7 de Segunda de Samuel es el pacto davídico. Y luego el otro pacto que viene más adelante es con Jesucristo, a través de la sangre de Cristo. Por eso Jesús, cuando fue entregado, dijo, este es el nuevo pacto, el más perfecto, en mi sangre. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Estos pactos no son como los pactos actuales, que es una relación bilateral. Los pactos bíblicos nacen de un concepto del vasallaje antiguo, de cómo eran las guerras antes. Cuando un rey soberano gigantesco conquistaba a un rey chiquito, el rey grande le decía, mira, te voy a perdonar la vida. Si me obedeces, conmigo vas a tener comida, abrigo, si me obedeces. Un rey soberano haciendo un pacto con un rey vasallo. Una doctrina de ahora, que hay gente que te dice que pactes con Dios. Obviamente dinero. ¿Con cuánto vas a pactar? Traes poco, vas a recibir poco.
pacta con Dios a través de dinero, no es bíblico. Es Dios el que propone el pacto, nunca el hombre. Porque el hombre no tiene nada que darle a Dios, ni tu obediencia. Por eso no puedes hacer pactos con Dios. Dios es el que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Vayamos al pacto davídico. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo, y ya David construyó un caserón de cantera, de cedro, y tiene una casa preciosa. De pronto David se asoma y observa que el arca de Dios está en una tienda, y él piensa que no es correcto que David vive en una casa tan preciosa y el arca que simboliza la alianza esté en una carpa. Y dice, no, le haré casa al Señor. Y se lo platica a su profeta Natán. Le dice, mira, yo quiero hacerle casa a Jehová. Y Natán, que no consulta a Dios, le dice, sí, haz conforme a tu corazón. Esa noche Dios le dice a Natán, no tan rápido. Aconteció aquella noche, el verso 4, que vino palabra de Jehová a Natán, el profeta de David, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y le hace una pregunta, ¿tú me vas a edificar casa para que yo more? Dios le cuenta que Dios no ha necesitado de casas. Yo siempre he habitado en tienda. ¿Acaso yo le pedí a alguna tribu que me hiciera casa? No las necesito. Mi grandeza no puede estar sujeta a una casa, por más bonita que la edifiques. Tú no me vas a edificar casa, va a ser tu hijo. Verso 6. Ciertamente, está hablando Jehová, no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculos. Dios le está diciendo a David que no necesita esas cosas, y en parte le está diciendo porque somos peregrinos. No es necesario hacer casas tan grandes. Más adelante usted va a entender por qué Dios dice que Dios no habita en casas hechas por manos de los hombres. En el tiempo de la gracia ahora, ¿dónde habita Dios? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Sigue hablando Jehová, verso 7. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel? ¿A quién haya mandado apacentar a mi pueblo diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Acaso alguno le dijo? Ahora pues le dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y le recuerda a David de dónde lo sacó. El oficio más humilde que había era apacentar ovejas. Eso se lo dejaban al hijo más chico, al criado más humilde. Así ha dicho Jehová, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre Israel. Y he estado contigo todo este tiempo. Del verso 10 al 17 está el pacto davídico. No es el pacto que David hace con Dios. ¿Cómo es el pacto? Dios con David. Lo engañan cuando dice que pacte con Dios con dinero. El que le está diciendo eso es que quiere el dinero de usted. Porque el hombre jamás ha pactado con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre. Y eso no es bíblico. Es una vergüenza lo que están haciendo. Además, a través de Natán le dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Jerusalén. Ahí lo van a plantar. Para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le afligen más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová, aquí está la clave, te hace saber que Él te hará casa. David quería hacerle casa a Jehová, y ahora resulta que Jehová le va a hacer casa. A partir de aquí usted tiene que tomar las cosas en dos sentidos. Empieza una promesa que se va a cumplir con el hijo de David, que es Salomón, y también se va a cumplir con otro hijo de David que va a tener 1000 años después, que es Jesucristo. Entonces hay una profecía para el tiempo de reinado físico de David. Cuando digo físico es que David tuvo un reino físico aquí en Israel, pero también la promesa va más allá de lo físico, porque el reino se le acabó a David. Es una promesa eterna, y varias veces va a decir casa eterna. La promesa es en dos sentidos. Se cumple en Salomón y se cumple en el Mesías, Jesucristo. Él te hará casa, una casa física, pero una espiritual que va a durar más.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando se muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Pero está hablando de una promesa para Salomón y otra para Cristo. Cristo es descendiente ¿de quién? De David. Y David es descendiente de Abraham. Desde ahí viene la promesa abránica que se cumple en David y se cumple en Cristo. Te haré casa estable. De ti vendrá alguien de tus entrañas. ¿Quién es ese? Salomón y después Cristo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él nuevamente se está refiriendo a Cristo y a Salomón. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién le edificó el templo? A Jehová, Salomón. Y en Crónicas vemos que Dios le dice a David, tú no, porque has derramado mucha sangre. Será tu hijo el que me edificará templo. Él edificará casa a mi nombre, Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese siempre se está refiriendo a la casa que va a edificar Cristo. ¿Y cuál es esa casa que edificó Cristo? La iglesia. Ustedes están en el pacto abránico, davídico, debido al pacto que Dios hizo en su sangre con su Hijo. Y serán benditas entre ti todos los que hayan creído en la sangre de Cristo, están en el pacto. Por eso, ¿cómo no brincar y llorar de alegría? Saber que usted es salvo desde antes de la formación del mundo. Y esto que usted es de un pueblito de Oaxaca, que es un lugar de México, que es un lugar de América Latina, que donde nunca se pensó que iba a venir el Evangelio de Cristo. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. La doble promesa. Si Salomón se porta mal, Dios lo va a castigar. Y de hecho Salomón se portó mal, tuvo 1000 mujeres y esas mujeres cambiaron su corazón a la idolatría. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. En un sentido, Dios castiga a Cristo siendo él inocente, porque él llevó el pecado del mundo. Cristo es azotado, pero por nuestra culpa, no por culpa de él, porque él no conoció pecado. Cristo nunca pecó, sin embargo fue azotado. Gracias a los azotes y a la sangre de Cristo, usted puede decir que está en el pacto. Cristo dice, este es el nuevo pacto, en mi sangre. Hechos 2, 29, 30. Porque el pacto davídico se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta él, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Varias veces en el Nuevo Testamento cita el pacto davídico que se cumple con Cristo. Hebreos 1:5. Palabra de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando de Cristo. Nunca crean que Cristo fue creado, como dice el testigo de Jehová o los adventistas. Cristo jamás fue creado. Cristo fue engendrado hace 2000 años, pero Él es preexistente. Él está en la gloria desde la creación, desde que nada existía, en el seno de la Trinidad. Verso 15. Pero mi misericordia no se apartará de Él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Ahora está dando el ejemplo de que no se va a apartar de Salomón. ¿Verdad que si no tiene uno esa premisa de que está hablando de dos personas, se puede uno confundirse? Bueno, ¿es Salomón o es Cristo? Son los dos. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. El reino de David físico terminó. David tiene a su hijo Salomón. Salomón tiene un hijo que es Roboam, y luego adopta a un muchacho que es Jeroboam. Cuando Salomón muere, se le dividen las 12 tribus. 10 se van al norte con Jeroboam y 2 se van al sur con Roboam.
Ahí están como 400 años. El norte es llevado a Asiria y el sur es llevado a Babilonia. Y se acabó el reino físico de David. Porque Dios está hablando de una casa eterna. Está hablando de Jesucristo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente a través de la iglesia, a través del pacto davídico que se cumple con el pacto con Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Y termina la promesa del verso 17 diciendo: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hay una doble profecía, tanto para Salomón como para el otro descendiente de David, que es Jesucristo. Y esa es casa eterna. Y es a través de esa promesa en la que entramos nosotros, que no éramos judíos, que viene desde Abraham: y serán benditas en ti todas las naciones. ¿Se da cuenta cómo la Biblia se revela? Es que Dios, no hay diablo que le interrumpa su plan. Todas las cosas que han sucedido con todo y el diablito, las cosas que Dios ha hecho se han cumplido. Como Dios dice que termina el mundo, se va a cumplir. No depende del diablo. No hay diablo que le haga la batalla a Dios. El mismo diablo está dentro del plan de Dios para cumplir sus propósitos. David agradece a Dios, le dice: yo que era un pequeño pastorcito, ahora me ha regalado una promesa, no solamente con mi hijo, sino una promesa eterna. Señor, hágase todo conforme a tu voluntad. Y así termina el capítulo 7. Verso 27 dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Verso 29. Den ahora a bien, dice David, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y si entendemos que, por ejemplo, este cuerpo en el que estamos nosotros es nuestra casa, cuando usted es creyente y es salvo, usted va a ser bendecido, no nada más acá, que esto ya no tarda en terminar, son unos años, cuánto dura la vida, sino eternamente. Usted va a ser bendecido eternamente, pero crea la promesa. Y si no la cree, pídale a Dios fe, como hicieron los apóstoles: increméntanos la fe. El día que usted conoció a Cristo ya venía planificado, desde antes de la formación del mundo. Dios conocía su nombre antes que esta tierra fuera formada. Y Dios eligió para ser salvos, no a todo el mundo. Cuando la Biblia dice que a todo el mundo, habla de que los judíos no eran exclusivos. De tal manera amó Dios al mundo. Le está diciendo al mundo judío: ahora no son solo ustedes, ahora son todas las naciones. A eso se refiere al mundo. Pero no quiere decir que todo el mundo se va a salvar. Y es lo que el católico cree, que todo el mundo se va a salvar. Hitler se va a salvar, Herodes se va a salvar, mataron niños, violaron niños, se van a salvar. Todo el mundo. No. Padre, gracias. Ahora entendemos que a través del pacto de hace 3000 años, con Abraham, con David, el pacto de Jesucristo, este es el nuevo pacto de mi sangre, estábamos incluidos y contemplados nosotros, que no pertenecemos a la nación judía. Y Efesios dice que ahora de dos pueblos hiciste un solo pueblo, que es tu iglesia. Ahora ya no existe el Israel nacional, ahora existe el Israel espiritual, que es la iglesia. Gracias, Señor, porque antes de la formación del mundo mi nombre estaba escrito. El nombre de los que han creído estaba escrito. Y algún día seremos bendecidos eternamente. No con gloria de hombre ni gloria de este mundo, sino con gloria del mundo que nos espera, de ese mundo espiritual. Ahí donde dice que se terminará y se enjugará la última lágrima de los santos. Por eso, Señor, confiamos en esa promesa, en ese pacto que usted hizo con el hombre, ese pacto que no es bilateral, porque ¿qué podemos ofrecer nosotros? Es una condescendencia tuya. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Cuando supimos que el Espíritu Santo ya moraba en nosotros, también quisimos saltar de alegría y brincar de gozo, saber que somos salvos y que algún día seremos resucitados. En el nombre de Cristo y su sangre preciosa. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.